Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias a la colaboración de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y el CIESAS Occidente. El día de hoy tenemos la presentación del libro Extractivismo, Contaminación y Luchas Socioambientales en México, y quienes presentarán esta obra serán los coordinadores, el compañero Darcy, el compañero Carlos y la compañera Cindy. Después de la presentación habrá un espacio para preguntas, comentarios a los coordinadores y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Oscar. Entonces, tenemos dos comentaristas que nos eh, acompañan y que nos hicieron favor de leer y preparar algunos comentarios sobre este libro coordinado. Entonces, vamos a empezar primero con sus comentarios y presento primero a la primera comentarista, la doctora Inés Durán Matute, quien es profesora investigadora aquí de CIESAS Occidente en la línea de política y sociedad. E Inés investiga los engranajes del autoritarismo, el capitalismo y el colapso socioecológico. En específico, indaga las maniobras políticas y económicas multiescalares del desarrollo y la democracia y aborda sus impactos sociales y ambientales. A la par, explora las perspectivas de las luchas y resistencias para crear futuros no capitalistas. Desde 2008 es acompañante de la comunidad Coca de Mezcala en la defensa de su territorio y de la lucha nacional de los pueblos originarios. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Sydney en Australia y pertenece al Grupo Internacional de Investigación en Autoritarismo y Contraestrategias de la Fundación Rosa Luxemburgo en Alemania. Y muchas gracias, Inés, por acompañarnos y comentar el libro. Muchas gracias, Cindy. Pues es un placer estar aquí y un placer haber leído el libro. Yo quiero comenzar mis comentarios hablando de un suceso que pasó el 16 de septiembre, que ocurrió un derrame de hidrocarburos en Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado de este desastre ambiental, pero un reportaje del pasado domingo en la jornada asegura que la contaminación ocasionada ha dañado a varias comunidades, sus cultivos, arroyos y tierras. Incluso ya ha matado el 90% de las especies silvestres y acuáticas. Hasta ese momento, o sea, hasta el domingo, Pemex no había logrado parar la fuga ni sanear el territorio. Desde el inicio de este desastre, las comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena de la región Totonocapan denunciaron estos hechos y repudiaron el actuar de las autoridades. Además, hicieron un llamado a la academia comprometida, así como a otras organizaciones y personas para apoyar en las brigadas de limpieza, denunciar esta devastación ambiental e investigar sobre lo sucedido y sus consecuencias. Entonces, ¿por qué les cuento este hecho? Y es que cuando yo estaba leyendo sobre estas noticias, lo primero que pensé fue en este libro, ¿no? Extractivismo, contaminación y luchas socioambientales en México, que no solo sirve como una forma de testimonio de una diversidad de catástrofes ambientales que ocurren en nuestro país, sino de un análisis riguroso y comprometido para tratar de entenderlos y solucionarlos. Este libro es una contribución importante, no solo a esta área de estudio, sino sobre todo que busca coproducir conocimientos críticos que puedan ser útiles a las luchas socioambientales en defensa de los territorios y de los bienes comunes. Esto hay que contextualizarlo en una situación donde se ve una multiplicación, expansión e intensificación de los conflictos socioambientales, tanto en nuestro país como en el mundo.
En unos datos recientes del Atlas de Justicia Ambiental, hasta junio de este año se registraron 4.100 conflictos socioambientales en el mundo, teniendo México el 7.1% de ellos. Si bien estos conflictos nos dice Darcy en el libro pueden remontarse a 500 años atrás, se ha visto cómo las tasas de extracción de minerales, de metales, biomasa e hidrocarburos aumentaron en el país desde los años 90. Señala así que la reestructuración neoliberal fue un punto de inflexión, pues se dio mayor acceso al capital privado y extranjero, a la tierra y a los recursos del país. Y bueno, ¿qué pasó con la llegada de López Obrador y su discurso de dejar atrás el neoliberalismo? Bueno, pues los coordinadores del libro, en un segundo capítulo, se preguntan precisamente esto y analizan los cambios y continuidades en las políticas extractivas y ambientales. Entonces, ofrecen un balance que muestra la complejidad de un gobierno atrapado entre una forma de neoextractivismo progresista y un marco institucional neoliberal, digamos, entre una apuesta por una soberanía energética basada principalmente en los combustibles fósiles y una gran apertura comercial ratificada en el Tratado de Libre Comercio. Coinciden que de cualquier manera, durante su gobierno se buscó acelerar las tasas de extracción, a pesar de los impactos y conflictos socioambientales que se provocara. Aquí también me parece importante resaltar el papel que ha tenido la creciente militarización del país, ¿no? Porque esto ha agravado la violencia, la inseguridad y los conflictos. López Obrador no solo utilizó a las Fuerzas Armadas para imponer sus megaproyectos y programas insignia, sino de una manera perversa se apoyó en un discurso nacionalista que enfatiza, digamos, el diálogo, la reconciliación, la inclusión y el desarrollo de las comunidades originarias y campesinas, con el propósito de invisibilizar, callar y criminalizar a quienes no encajan en su ideal de nación y se niegan a ceder sus vidas y territorios para el desarrollo del país. No sorprende así que, de acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante el gobierno de López Obrador se registraron un total de 602 ataques y 102 ambientalistas y defensores del territorio fueron asesinados. Ahora, en esta segunda parte de mi comentario, me gustaría enfocarme a dos temas que aborda el libro, que me llamaron especialmente la atención por su alcance en Jalisco. Me voy a referir a ellos y recuperar algunos de los datos que nos comparten sus autores. El primero de ellos es en torno al agua. Varios de los capítulos indagan sobre el tema del agua, sobre los conflictos derivados de la extracción, sobre explotación y contaminación, tanto en espacios urbanos como rurales. Por ejemplo, Cindy aborda el problema del saneamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca del río Santiago. Para ello, analiza los efectos de un programa enfocado en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, el cual señala que más que una manera de atacar la raíz del problema, o sea, la contaminación industrial, sirve como una forma de transferencia de recursos públicos al sector privado y demostrar por parte del gobierno cierto compromiso ambiental. Así continúa impune el verter contaminantes a redes públicas, mientras que también se inutiliza o baja la eficiencia de las infraestructuras de tratamiento. Además, ella explora cómo a la par de la instalación de las plantas de tratamiento ha habido una pérdida de capacidad institucional donde han disminuido las inspecciones y la vigilancia. Ya en un estudio por la UNAM y el CONAGUA en 2013 se registraba que solo el 54% de las plantas con capacidad menor a los 100 litros de caudal tratado operaban y de estas solo el 50% funcionaban de manera adecuada. Para las plantas con capacidad mayor operaba el 82%, pero únicamente 41% funcionaban bien. Además, en 2016, Greenpeace México, en referencia a la macroplanta El Ahogado, llamó la atención sobre contaminantes de origen industrial
aún en el agua tratada. Estas son sustancias tóxicas reconocidas como cancerígenas que son disruptores hormonales o por causar daños al sistema reproductivo. Y quizá no sea causal por ello que en el área metropolitana de Guadalajara se dé una mayor concentración de casos de cáncer de mama. Otra crítica fundamental que lanzan en el libro es cómo los discursos oficiales se enfocan en la escasez del agua y las soluciones técnicas. En los datos que nos comparten no solo hablan del incremento exponencial del volumen total del agua otorgado por a las concesionarias, sino una distribución desigual, donde en 2017 14.4% iba al sector público urbano, mientras que 76% iba al sector agrícola y 9.6% al sector industrial. Citan un artículo de Gómez Arias y Moctezuma sobre los millonarios del agua, quienes señalan que los 3.304 millonarios del agua solo representan el 1.1% de los usuarios, pero ellos acaparan el 22.3%. Este es un grupo formado por empresas, personas físicas o asociaciones civiles. Entre ellas hay compañías mineras, productores de cerveza y refresco, agroexportadores, cadenas hoteleras, entre otros, ¿no? A mí me tocó estar recientemente en la Quinta Asamblea Nacional del Agua y la Vida, donde con estos datos no sorprende que su denuncia constante sobre la problemática del agua fuera no es sequía, es saqueo. El segundo tema que me llamó la atención, pues es referente al agave y el campo, ¿no? Pues también ha tenido un giro preocupante, pues como lo vemos a nuestro alrededor, se ha impulsado la siembra de productos de exportación de alto valor, como son el agave, las berries y los aguacates. Esto no solo ha provocado la sobreexplotación de acuíferos, como Jaime lo explora en su capítulo, sino también que la seguridad alimentaria se ha vulnerado por la alta dependencia de la importación de granos básicos desde Estados Unidos. Incluso el país se convirtió en el principal importador de maíz en el mundo. Además, se sabe que es un puñado de grandes corporaciones quienes dominan el mercado agroalimentario en el país, como Maseca, Bimbo, Nestlé, Coca-Cola, entre otros. En este rubro, en el gobierno de López Obrador, pues también se dio como una actuación un poco contradictoria, digámoslo así, donde vemos por un lado cómo quiso prohibir el glifosato y las semillas de maíz genéticamente modificadas, pero esto lo hizo sin fundamentos jurídicos sólidos, al tiempo que puso a Víctor Manuel Villalobos Arambula, promotor de los cultivos genéticamente modificados, al frente de la SADER. Además, en el contexto de la austeridad republicana, pues recortó el presupuesto y el personal de la Semarnat y pues se enfocó principalmente a impulsar Sembrando Vida, ¿no? Este programa emblemático de la 4T para reforestar el país en base a la agroecología, el cual pues ha sido fuertemente criticado, uno por ser utilizado como una moneda de cambio, por deforestar predios, por poner fin a la agricultura itinerante de rotación, por excluir a organizaciones comunitarias, por individualizar y privatizar la tierra o fragmentar comunidades y operar con verticalidad. En este contexto me gustaría retomar el capítulo por Carlos Lucio, donde se analiza la intensificación de los monocultivos de agave, la cual relaciona con el crecimiento expansivo de las denominaciones de origen. Nos dice que de acuerdo con el Consejo Regulador del Mezcal, la industria entre 2011 y 2020 ha crecido en promedio un 43% anual, lo cual también se ve reflejado en la multiplicación de marcas que ha pasado de 68 a 313. Las consecuencias de esta apuesta se ven en la degradación de los servicios ecosistémicos y de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la transformación radical del paisaje biocultural. Ante este escenario, entiende cómo las denominaciones de origen, tal como son implementadas en México, no protegen ni a los productores ni a los recursos naturales, sino que más bien fungen como una forma de despojo.
Por ello, urge a implementar modelos alternativos que no rebasen la capacidad de carga del ecosistema y sean más respetuosos hacia las comunidades campesinas. Entonces, en este escenario tan desolador, pues, ¿qué respuestas se está viendo desde la sociedad ante estas problemáticas? ¿Qué estrategias se están utilizando? ¿Qué visiones tienen, no? Este libro explora y propone algunas alternativas, ponderando siempre sus dificultades, contradicciones y problemas. Sobre todo, mira la necesidad de voltear a ver a las comunidades locales, romper con la separación sociedad-naturaleza y cuestionar el cómo y el qué de la producción y el consumo, a la que yo añadiría el para qué y para quién. Entonces, les invito a todos ustedes a explorar lo que nos comparten este libro tan valioso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por los comentarios y vamos a seguir con los comentarios de José Carlos Toral, quien es periodista independiente especializado en derechos humanos, medio ambiente y corrupción. Es licenciado en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara y máster en Comunicación de Conflictos Armados, Paz y Movimientos Autónomos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó profesionalmente como productor de programas informativos en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Fue reportero en el periódico AM Lagos de Moreno, Notisistema, Megacable y el diario NTR de Guadalajara. Es profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara e integrante del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas del Departamento de Sociología también del CUSH. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, me gusta mucho el libro, tiene muchísima información. Yo anoté muchísimos datos, como desde una visión periodística de, digamos, aquí hay nota, ¿no? O sea, datos que vienen en el libro que indignan, que no son muy conocidos o no lo suficiente, que te hacen enojar, que parecen ridículos, increíbles, ¿no? Que puedan ocurrir. Anoté muchísimos, espero que no se vuelva esto algo interminable. A mí me paran el tren si es demasiado, pero bueno, en los 10 capítulos que trae el libro hay muchos casos, muchos temas, niveles de análisis desde internacional hasta muy local. Y bueno, a mí simplemente pues fui, mientras lo leía, tomando muchas notas justo de algunos aspectos que a mí me gustaría conocer o dar a conocer, ¿no? Que me parecen importantes de entrada. Me parece muy interesante cómo ponen en contexto esto que ocurre en México, en un contexto regional de gobiernos de izquierda que pues tienen una contradicción, ¿no? Que es intentar hacer una redistribución de la riqueza con programas sociales, pero eso financiándolo a través de hacer captura, le llaman, ¿no? De ganancias, justo de las empresas que tienen ganancias a través del extractivismo. Entonces es una contradicción, ¿no? Facilitas la acumulación de capital, el que estas empresas saquen los recursos naturales, generen contaminación, generen pues afectaciones que luego derivan en conflictos, en movilizaciones, pero a la vez eso para intentar reducir la pobreza. Entonces esa contradicción lleva pues justamente a que no se cuestione de origen, ¿no? Y no se busquen otras formas. Finalmente pues resulta contradictorio como intentas cuestionar el modelo de desarrollo, pero al final pues justamente te estás colgando de él para continuar financiando estos programas sociales. Eso, pues, lo que está ocurriendo en México y como pasó en otros muchos países en América Latina con esta misma tendencia, pues es en un incremento de conflictos y eso, entre muchos otros indicadores, pues que está tremendo, que ya mencionaba Inés, ¿no? El de las agresiones contra defensores del territorio, por ahí en una de los recuentos, 147 defensores asesinados, 147 del 95 al 2019.
Eso abarca apenas el primer año de Andrés Manuel López Obrador, en solo un año 18, ¿no? Entonces, digamos, en el discurso se propone un cambio, pero luego vemos las situaciones bastante distintas. Por ahí en el capítulo 2 justo retoman lo que hablaba Andrés Manuel López Obrador en 2018 en su campaña, que proponía o prometía cambiar el modelo extractivista por uno de manejo sustentable y pues bueno, de acuerdo con los datos del libro y lo que hemos visto, pues en realidad no hubo un cambio de modelo extractivista. Por ejemplo, en el caso de las minas, en 2018 sí se frenó la entrega de nuevas concesiones mineras, es lo que dice el libro. Sin embargo, había un discurso de que muchas de esas concesiones se habían dado de forma irregular, estaban afectando a las comunidades y no se inició ningún proceso para revertir esas concesiones. Y tampoco hubo cambios en la ley minera o, por ejemplo, si hubo modificaciones en el fondo minero, que eran recursos que luego se focalizaban a las regiones y eso se quitó, digamos, ya no van a espacios afectados por las mineras, sino se concentró la mayoría de esos recursos en Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, si no más mal recuerdo. Y bueno, el impulso a la extracción de más crudo en Pemex, el hecho de que se estén respetando las concesiones que ya se habían dado de litio, entre otros aspectos que pues justo revelan cómo esta política extractivista, aunque en el discurso se iba a cambiar, pues en los hechos se está reforzando con algunos asegúnes, algunos detalles distintos a otros países de América Latina. En cuanto a los conflictos sociales que hay en México, hay una cifra ahí que me pareció muy interesante, hay muchos recuentos, pero más de 500 conflictos de que comienza este cambio en las leyes para desregular y permitir la entrada, por ejemplo, de empresas extranjeras a invertir en, pues ahora sí que en petróleo, en mineras, en otros aspectos, también se incrementan los conflictos socioambientales, más de 500. Tendríamos que estar hablando de muchos de esos que están pues en regiones cercanas y muchas veces no aparecen por ahí y justamente pues porque detrás de el que la gente se levante, se movilice, pues hay afectaciones a su salud y al medio ambiente. En un ejemplo de ellos, hay un capítulo, el 3, que me parece muy interesante, que compara dos Potosís, uno en Colombia y otro acá en San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, y los paralelismos que tuvieron desde que llega la conquista y se instala la industria minera en estos pueblos, ¿no? Y algunos paralelismos. En el caso de México, habla de cómo hay prácticamente la desaparición del Cerro de San Pedro, que era un referente histórico y cultural de la zona, se da un deterioro del ecosistema para la explotación de 200 millones de toneladas de mineral. Esto significa contaminación de 1 millón de metros cúbicos de agua. Así el dato así de frío, de seco, lo saca. Y pues las ganancias para la población de ahí pues son nulas, ¿no? Algunos trabajadores que podrán estar ahí, alguna gente que pueda preparar comida para los trabajadores de la industria, pero las inmensas ganancias se van fuera del país. Es algo parecido de lo que nos está platicando en el capítulo 4, por ahí Vincent, Andrew y Claudio, de un proyecto en Cerro del Gallo, que es en San Antón de las Minas en Guanajuato. Una empresa proyecta sacar 95,000 onzas de oro. ¿Eso qué significa? 2.7 billones de dólares. Es un mundo de dinero. Piensen, 2.7 billones de dólares y lo que tendría la comunidad de beneficio, entre comillas, son 400 empleos, ¿no? O sea, es como la balanza de beneficios en dónde está, ¿no? ¿Dónde se queda esos beneficios? Y bueno, pues no es nada más el que se lleven esta cantidad de oro, 95,000 onzas de oro, sino la extracción de agua, 700,000 metros cúbicos de agua anuales. Yo dije, bueno, ¿eso qué significa 700,000 metros cúbicos?
es básicamente la población lo que consumiría de agua, ¿no? La población ahí más cercana al año, más todo lo que genera, pues la contaminación, los lixiviados, los desechos que ahí se quedan y pues que duran décadas. Insisto, a cambio de lo que ofrece pues la empresa, es un proyecto que todavía no se instala. Además, pues como suele ocurrir con muchos de estos proyectos, con mentiras en las manifestaciones de impacto ambiental que ha presentado y demás que documenta el libro, pero pues los beneficios son eso, ¿no? Empleo, ese es el desarrollo, 400 empleos a cambio de que saquen toda esa cantidad de riqueza y pues la consecuencia de contaminación. Ahí mismo en Guanajuato, un capítulo bien interesante sobre el neolatifundismo del agua subterránea. Como en Guanajuato, la mayoría de las producciones agrícolas utilizan agua del subsuelo. Y ahí, digamos, hay empresarios que son los neolatifundistas que van acaparando terrenos, van acaparando concesiones del agua y al ser agua subterránea y tener capital, tienen posibilidad de escarbar cada vez más profundo, 100 metros incluso más abajo, y seguir extrayendo agua. Y los campesinos, también muchas poblaciones que dependen también del agua subterránea, no tienen el recurso ni la tecnología para seguir yendo hacia abajo. Entonces se quedan fuera del acceso al agua y los que sí son aguas con, por ejemplo, arsénico, que pues genera un montón de malestares, ¿no? Problemas a la salud, renales, y esto es a consecuencia justo de que va bajando el nivel del agua subterránea y se va pues salinizando. Por ahí unos datos bien interesantes de 653 acuíferos que hay en el país, 653, 105 están sobreexplotados. Uno de ellos, por ejemplo, el que está en esta parte del norte de Guanajuato, que es sobreexplotado, pues infiltra menos agua de la que le sacas. Y en Guanajuato el déficit anual de 1,000 millones de metros cúbicos de agua al año, de agua que le sacan más de la que entra, ¿no? Insostenible, sin duda, por ahí el balance. Bueno, me estoy alargando un montón, intentaría ir más rápido, pero hay un montón de datos, así que realmente creo que este libro pues nos llama a movilizarnos, a indignarnos, a hacer cosas al respecto. En el capítulo que escribe Cindy sobre obras que reviven ríos, haciendo referencia a este proyecto que tiene el gobierno de Jalisco y que le llama Revive Río Santiago, incluso ya declararon que ya lo revivieron, ¿no? Bueno, ya comentabas por ahí, Inés, algunas de las pues contradicciones, ¿no? Este tema que le llama Cindy duplicación, que es hacer obra pública muy, muy cara, más de 1,600 millones de pesos para plantas de tratamiento, que en realidad lo que está haciendo son dos cosas: transferir recursos públicos a privados que van a construir esas obras o van a operarlas, y hacer un valor de signo, le llamas, o sea, van a significar como una muestra de que sí estamos comprometidos con la limpieza del río Santiago, cuando en realidad no estás atendiendo la raíz del problema, la contaminación industrial. Y bueno, esas plantas de tratamiento son plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? De nuestras casas. Y bueno, unas cosas que parecen surreales, como se construyen 2 megaplantas que cuestan miles de millones de pesos, Agua Prieta y El Ahogado. El Ahogado, a los meses de ponerse en funcionamiento, ya se rebasó su capacidad y entonces pues la mayor parte del agua que llega ahí se va sin tratamiento porque ya no tienen más capacidad. Mientras la que esté en el norte, Agua Prieta, tiene desde que la construyeron por ahí en el 2012 funcionando a la mitad. O sea, tiene de sobra, ¿no? Uno no se da abasto y el otro tiene de sobra. Y dices, ¿cómo inviertes tantos recursos en una obra? ¿Qué pasó con la planeación? Que finalmente tienes una planta rebasada y otra que está, pues, de sobra, ¿no? Obviamente no es esto un accidente ni falta de conocimiento, pues es justo que el interés no es resolver el problema, sino generar, pues, negocio, ¿no? Hacer transferencia de recursos públicos a privados. Ya no me extiendo más. Hay temas sobre el proyecto integral Morelos, también un caso, ¿no? Paradigmático.
que tiene que ver con agua, tiene que ver con contaminación del agua, con otro tipo de extractivismos. Uno bien interesante sobre gentrificación y cómo este tema, ¿no?, del urbano también se puede asociar con el extractivismo, que normalmente pensamos como que es solamente sacar recursos naturales y sin procesarlos, mandarlos fuera del país. Bueno, está muy interesante el análisis que hace por ahí Carlos Lucio sobre cómo eso también, ¿no?, se asemeja a este tipo de modelos extractivos. Y bueno, un tema del que no habla, una clase de extractivismo del que no habla el libro es del extractivismo académico, ¿no? Este tema de cómo luego vamos a las poblaciones, les sacamos datos, hago mi tesis y nunca más me vuelvo a parar ahí, nunca me vuelvo a saber. Y bueno, eso es también muy común en el periodismo, ¿no? No nada más en estos temas ambientales, ¿no? Con las madres de personas desaparecidas, le sacas la entrevista y te vas y nunca más vuelves a preguntar qué fue de ella, cómo está, qué ha pasado con su hijo, ¿no? Bueno, eso es lamentablemente muy común y se da uno cuenta en estos textos y bueno, conociéndoles a algunas de las personas que aquí trabajan, que no es el caso, ¿no? Que justamente son trabajos que se hacen en contacto con las poblaciones y que este trabajo no es nada más para hacer mi tesis, para hacer un libro, para subir por ahí en puntitos en el SNI, sino que justamente, ¿no?, genera conocimiento en el que participan las poblaciones y que les sirve a las poblaciones para ir entendiendo qué es lo que ocurre con estos procesos, ¿no? Las fortalece y forman parte. Entonces, en ese sentido también me parece un texto sumamente valioso y bueno, pues felicitarles por el trabajo. Muchas gracias, Pepe, por los comentarios. Yo daré la palabra ahora a Darcy a hacer unos breves comentarios y luego podemos también, quizás me doy la palabra 2 minutos y ya podemos abrir a algunos comentarios o preguntas que haya algún intercambio, una conversación. Bueno, mis comentarios también van a ser muy breves. Primero, quiero agradecer a los comentaristas por sus comentarios, observaciones, y reseña del libro y recomendaciones. También el espacio de CIESAS aquí por abrir este salón para la presentación de este libro. Este libro es nuestro segundo libro sobre conflictos socioambientales y cuestiones como extractivismo y alternativas. El primer libro se publicó en 2019 y tenemos aquí ejemplares de ese libro también. Y en ese primer libro planteamos una serie de preguntas como cuáles son las causas estructurales, político-económicas detrás de la multiplicación de los conflictos socioambientales, cómo las agencias, cómo se conforman agencias colectivas de resistencia, por qué emergen resistencias en algunos lugares bajo algunas circunstancias y no bajo otros contextos, y cuáles son las alternativas. Y desde luego, esas son muy grandes preguntas y no pretendimos a contestarlas, o sea, de una manera definitiva, sino más bien aportar a los debates sobre esas preguntas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con este segundo libro también, colaborando con otros colegas, abordando otros estudios de caso y también tratando de llenar algunos huecos que se quedaron después del primer libro. Por ejemplo, nos dimos cuenta que pues muchas investigaciones sobre los conflictos socioambientales se enfocan en espacios rurales. Entonces, incluso las nuestras. Entonces, en este libro hicimos un esfuerzo por incluir un capítulo que tiene que ver con estos conflictos en un espacio urbano, Querétaro, ¿no? Y las vinculaciones entre ese conflicto y otros procesos de extractivismo que está sucediendo tanto en el campo mexicano como a nivel global, ¿no? Y también como, por ejemplo, profundizando también en las causas estructurales, uno de los capítulos que mencionaron los comentaristas
aborda esta gran aceleración del metabolismo social de la economía mundial en los últimos años. Una gran aceleración que algunos científicos naturales dicen que constituye el inicio del antropoceno, o lo que podemos llamar desde un punto de vista más crítico el capitoloceno, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo papel en llevar a cabo esa aceleración en los procesos de producción, extracción, distribución, consumo, expresión de contaminantes y residuos, ¿no? De eso se trata el metabolismo social de la economía mundial. Y lo que hemos visto es que México, insertado como es en esta economía, ha respondido como en otras partes con una aceleración de las actividades extractivistas. Y eso es algo que podemos medir con las tasas de extracción de materiales. Es como un indicador de la aceleración de este metabolismo social. Y esa es parte de la explicación de por qué hay una proliferación de conflictos socioambientales. Se está expandiendo la frontera extractiva y además se está expandiendo a reservas no convencionales, donde hay que emplear tecnologías altamente agresivas para el medio ambiente. Me refiero, por ejemplo, al fracking para el gas lutito o las minas a cielo abierto para explotar las reservas de muy baja ley, ¿no? Y además se está extendiendo a nuevos territorios, afectando a las comunidades campesinas, indígenas, y bueno, en algunas de esas comunidades hay esfuerzos por defender los territorios, luchar por la vida, por lo común, ¿no? Eso es parte de esta explicación o parte de ese análisis teórico conceptual que andamos desarrollando sobre la multiplicación de los conflictos socioambientales aquí en México. Y bueno, como comentaron, también abordamos algunos aspectos de las políticas ambientales de la cuarta T, que el primer sexenio de López Obrador acaba de terminar, que nos permite dar una evaluación de los claroscuros en términos de extractivismo, en términos de la mediación de conflictos socioambientales, donde, por ejemplo, no hemos visto el uso abierto para, bueno, no tan seguido, el uso abierto de las fuerzas federales para reprimir violentamente a los manifestantes. Pero lo que sí hemos visto, los datos más recientes que yo tengo sobre el asesinato de defensoras y defensores de tierra, es que entre 2002 y 2023, según los datos de Global Witness, en México se asesinaron 230 defensoras y defensores de tierra y territorio, 151 en los primeros 5 años de la cuarta T. Entonces, este es un dato preocupante, desde luego, sobre cómo se está manejando la mediación de estos conflictos. Hay un aumento en ese índice de violencia y tiene que ver también con lo que podemos llamar la gobernanza híbrida de territorios ricos en recursos naturales, donde grupos armados de crimen organizado están jugando un papel en abrir los territorios y involucrándose en articular mercados legales e ilegales, ¿no? Y bueno, hay mucho más que podemos decir sobre esas políticas de la cuarta T, las expectativas de esta segunda fase con la presidencia de Claudia Sheinbaum, pero yo creo que con eso quiero cerrar mi intervención y nuevamente invitar a los presentes a conversar con nosotros. Gracias. Pues sí, creo que no voy a detenerme mucho antes de abrir. Solo quería comentar que
que desde el título del libro tratamos de también resaltar un elemento de muchos conflictos socioambientales en el país que a veces no es, digamos, tan reconocido como desde la academia. Hablamos mucho del extractivismo y demás, pero resaltamos la contaminación que, bueno, está cercano al corazón de quienes vemos algunos de los conflictos socioambientales importantes aquí en Jalisco, y desde la academia, incluso desde la ecología política, no está tan estudiado, tan caracterizado digamos, cómo la contaminación que genera zonas de sacrificio urbano industriales es inherente al sistema de producción capitalista que nos caracteriza en muchos de los países del sur global. Entonces, al poner la contaminación, digamos, en esa posición en el libro, tratamos de entender cómo es un rasgo también de sistema de producción industrial y agroindustrial que predomina en el país y que debe de ser analizado también desde la academia y yo diría a lo mejor algo que no está tan presente en el libro, pero en diálogo con algunos colegas, incluyendo quienes están presentes, como Alan Carmona, que está trabajando también con Verónica Barreda y Mina Lorena Navarro de la UAP en Puebla, en ver la importancia de ver los lenguajes que están utilizando también los movimientos en los conflictos socioambientales y la importancia de reconocer estas zonas de sacrificio y lo que llaman las lógicas sacrificiales de la forma de producir y consumir que nos caracterice como sociedad. Entonces yo quería, como un aspecto del libro que quizás no hemos mencionado, la importancia que dimos a entender la contaminación como un detonador de los conflictos socioambientales y en donde pues lo que está de por medio es la salud, el poder vivir y persistir en los territorios, ¿no? Y quería también, por una parte, reconocer, creo que presentamos aquí en este mismo espacio en 2019 el primer libro y me acordé pues que agradecí la posibilidad de tener colegas con quien dialogar y pensar tan cercanamente, y quería volver a hacerlo en este momento con una colaboración ya de varios años con Darcy Tetro, con Carlos Lucio, quien no pudo acompañarnos del día de hoy, con diversos de los colegas que participan en el libro. Yo creo que es en el diálogo que realmente, digamos, podemos clarificar e incluso abordar temas bastante espinosos, como salió varias referencias al capítulo que llamamos, ¿no?, de los claroscuros socioambientales de la cuarta T, que hay que un poco con pinzas tratar de descifrar y analizar, atreverse y corregirse y modularse y bueno, llegar a algunas conclusiones, algunas pistas para poder leer la realidad. Y por otra parte, lo que decía Inés de la coproducción del conocimiento, digamos, pensar cuál es la utilidad de los conocimientos que producimos y que ese sea un cuestionamiento para mí constante. A mí me agrada mucho que atendieron la invitación a algunos compañeros aquí de Un Salto de Vida, Alan, Fanny, Graciela, y uno trata de generar conocimientos que sí sean útiles en un contexto muy específico, conflictos muy específicos, y a veces sigue la duda de que realmente qué podemos estar aportando, qué estamos aportando, y
me encanta tener pues este espacio de diálogo tanto con estudiantes del doctorado de ciencias que atendieron también el llamado, como con compañeros y colegas y quienes nos acompañan en redes sociales. Entonces, bueno, abrimos si hay algunos comentarios o preguntas y esperamos luego pues lean el libro y también sigamos dialogando sobre ello. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer pues no solo la mención y el reconocimiento, sino el trabajo, ¿no? Que pues muy en consonancia con los comentarios que hacía José Toral y Inés, también viejos conocidos y amigos que en la misma línea que Cindy desde hace años pues han sido no solamente grandes, pues diríamos no solo pensadores y proveedores de información estratégica para las comunidades, sino que han pues mostrado un compromiso con un sentido práctico, ¿no? De la información que se ha ido produciendo, que nos han ido aportando en las luchas y que eso pues se agradece, ¿no? Y también da mucho gusto que esto vaya materializándose en documentos que van a quedar pues no solo de consulta inmediata como con interés periodístico, como decía José, sino también pues referentes teóricos y prácticos de lo que han ido observando eh, a lo largo del país y eso también, pues a nosotros, a nosotras nos termina sirviendo pues, con pistas, no solamente de datos, sino también de experiencias y de formas de entender las luchas que tenemos, ¿no? Bueno, los diálogos que solemos tener con todos ustedes en otros espacios, pues siempre se dan en términos políticos, ¿no? De la utilidad, de la practicidad y de lo que nos van aportando en las luchas. Y a lo mejor a mí, pues por ser el espacio, pues me quedan también algunas preguntas, ¿no? De algunos alcances conceptuales que puedan tener los aportes que tiene este libro, que ya pues me tocará leerlo, estudiarlo con calma, pero por ejemplo, en lo que mencionaba Cindy, ¿no? De las categorías y los conceptos que solemos utilizar, construir o apropiarnos desde las comunidades de lo que se produce en la academia o en el pensamiento crítico, y uno inherente es el extractivismo. Otro es el despojo, ¿no? Que creo que han sido conceptos que sí nos han servido, sí nos hemos apropiado. En el términos del extractivismo, creo que también se ha ido de vez en cuando haciendo incluso un uso exacerbado o incluso banalizado el uso de la idea de extractivismo que ha como pues ampliado demasiado y mi pregunta es, ¿nos sigue sirviendo utilizar extractivismo para referirnos a casi cualquier tipo de despojo o de proceso, eh, digamos, o contaminante o de afectación ambiental? Porque a veces hay autores que profundizan ese uso y ese alcance y hay otros que lo usan pareciera indiscriminadamente, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es, si ante toda esta complejidad que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? De que los casos son cada vez con más actores, más intereses, más cantidad de afectación, también la idea de conflictos socioambientales nos sigue ayudando a interpretar las luchas contra el despojo que tenemos tan diversas, ¿no? Entonces es como una pregunta un poco más de carácter conceptual, pero pues sobre todo felicitar. Algunos artículos ya me ha tocado revisarlos por separado, pero no el libro en su conjunto, así que bueno, pues felicidades Cindy por esto, felicidades Darcy, y gracias a José y a Inés por sus comentarios.
Bueno, yo les quería preguntar, a partir del estudio, del diagnóstico que hacen en este libro, ¿qué es lo que podríamos esperar de una nueva administración federal que inicialmente habla dentro de los 100 puntos que van a terminar con el extractivismo, con la minería a cielo abierto, el primer discurso también de Alicia Bárcena ante los trabajadores ahí de la Semarnat, habla de que también van a parar el extractivismo. Parece ser que hay mejores perfiles, pues, inclusive hablando desde la presidencia de la República, que nos pueden dar a lo mejor una esperanza que teníamos hace 6 años, porque hace 6 años teníamos esperanza de que esto iba a cambiar, pero para bien, no pensábamos que iba a cambiar para mal. ¿Qué podríamos esperar de esta nueva administración federal donde al menos la presidenta discursivamente y la nueva secretaria de Medio Ambiente pues también hablan como muy abiertamente de reconfigurar el sector ambiental? Habla Alicia Bárcena de que sí, efectivamente perdimos más del 40% del presupuesto ambiental en los últimos 6 años y ahora de lo que se trata pues es de reconfigurar las cosas, de trabajar armónicamente y de sacar adelante los grandes conflictos ambientales que tenemos. Incluso menciona dentro de los 3 primeros la limpieza del río Santiago, ¿no? No es algo nuevo, pues, que hayamos escuchado, pero bueno, ¿qué les dice a ustedes? Bueno, muchas gracias por las observaciones y las preguntas provocativas. Primero, quiero retomar la primera observación, sobre todo del trabajo de Cindy, que ya tiene años coproduciendo conocimientos que de alguna manera han sido muy útiles para pues los movimientos de resistencia y la construcción de alternativas. Y de hecho, eso fue uno de nuestros objetivos con todo el libro, coproducir conocimientos que son útiles para las luchas, que son estudios de caso, pero más generalmente para las luchas en contra del despojo, en contra del extractivismo y a favor de la construcción de alternativas en el marco de lo común y la vida, ¿no? Y bueno, de acuerdo con eso también, en lugar de extraer conocimientos, la idea ha sido, pues no solamente coproducir, sino también regresar. Entonces, fíjense que esta es la 7ª y creo que la última presentación de este libro. Esperamos hasta ahora para estar aquí, porque de alguna manera para los 3 co-coordinadores de este libro, las comunidades académicas aquí en Guadalajara son nuestras comunidades, sobre todo en CIESAS, la UDG y TESO, ¿no? Y bueno, en un principio también teníamos financiamiento para llevar el libro a otros lugares. Y el primer lugar fue San Sebastián del Oeste, para hablar con algunos de los pues, sujetos colectivos, en ese caso, que están involucrados en cierta producción alternativa de mezcal artesanal y protección de la biodiversidad de esa región, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre los objetivos del libro y el extractivismo académico, que desde luego esa es una analogía y eso nos lleva a la otra parte de tu pregunta, porque cuando hablamos de extractivismo académico estamos hablando de tomar datos y utilizarlos para beneficios propios o peor aún para porque muchas compañías extractivistas ahora contratan a antropólogos para conocer el territorio precisamente para generar conocimientos para romper la comunidad, ¿no? Bueno, ni hablar. Pero para nosotros en el libro manejamos un concepto de extractivismo más materialista, donde el núcleo del concepto se retiene en la remoción de grandes cantidades de materiales de la tierra. Ahora, algunas conceptualizaciones tempranas
del extractivismo enfatiza que esos materiales se extraen y se exportan con poco o nulo procesamiento. Esa es parte de la definición bien citada de Eduardo Godínez. Pero incluso en un artículo que Carlos, Cindy y el que habla hemos publicado en Journal of Agrarian Change, argumentamos en contra de ese criterio de alguna manera arbitrario desde nuestra perspectiva, y utilizamos el caso de la cadena de valor de agave y tequila para demostrar que la producción industrializada de tequila no cambia ni necesariamente compensa por todos los impactos socioambientales de la producción intensiva de agave, ¿no? Incluso puede exacerbar el carácter extractivista de toda la cadena de valor por ser una producción industrializada de tequila altamente contaminante, ¿no? Bueno, también hay que mencionar que cuando hablamos de extractivismo hay otras conceptualizaciones más amplias que se refieren a regímenes que permiten y facilitan la extracción de grandes cantidades de materiales. Y eso nos remite a una distinción que se encuentra con frecuencia en la literatura entre el extractivismo clásico o imperialista asociado con las políticas neoliberales, y otra progresista asociada con las políticas de los gobiernos de la izquierda, digamos, que emergieron durante la primera década del siglo XXI en Sudamérica, y esos gobiernos también promovieron el extractivismo, es decir, la aceleración de la extracción de recursos naturales, pero con la idea de involucrar al Estado para capturar una mayor parte de la renta y usar esa renta para financiar políticas públicas, particularmente para combatir la pobreza y generando así mucho apoyo para esas políticas extractivistas entre grandes sectores de la población, ¿no? Entonces, bueno, esos son conceptos, esas son líneas de análisis que está presente en este libro que estamos discutiendo el día de hoy, que no estaban en nuestro libro que se publicó en 2019. Bueno. Bueno, ahorita, por si ustedes quieren comentar, pero también hacer algunos comentarios de estas preguntas. A mí sí me traen un poco algunas de las definiciones más amplias de extractivismo, digamos, como uno reciente de Alexander Dunlap y algunos colaboradores que sí, digamos, llaman a no ceñirse a la definición como original de Gudinas y ver el extractivismo sí en torno a cadenas de suministro, no solo a la actividad como tal, sino su vinculación a toda la cadena de suministro que provee el equipamiento, los insumos para esa actividad minero, agrícola, etcétera, y también hacia el consumo final del producto. Y creo que, digamos, resalta el carácter violento de la actividad y en su caso analizan, digamos, lo que llaman el acaparamiento verde o green grabbing, ¿no? Extractivismos que aprovechan la crisis de cambio climático y colapso socioecológico. Y digamos, se relaciona con un trabajo que sí citamos de Ye y Van der Ploeg y Shannon, que ve el extractivismo como un rasgo más general del capitalismo por capturar los flujos de valor de diversas formas. Entonces, a mí sí me atrae, pero sí, definitivamente es un debate porque se pierde a lo mejor algo de la especificidad del concepto que, digamos, viéndolo, digamos, desde su origen en Sudamérica, de estos debates, pues caracterizaban procesos mucho más específicos, ¿no? Y
la idea de conflicto no creo que en esos términos en lo personal no me ha tocado debatirlo, pero sí me parece quizás interesante de pensar, dado muchos casos también de no conflicto. Y si hay alguno de los capítulos que habla de estos casos de no conflicto, y a veces vemos situaciones, digamos, de tanta depredación ambiental, pienso, por ejemplo, la expansión del aguacate en el sur de Jalisco, donde a lo mejor no podemos decir, bueno, hay un conflicto, porque serán muy puntuales los momentos de resistencia o de lucha y tenemos que ver cómo el contexto de violencia, del crimen organizado, también, digamos, inhibe la protesta social abierta, como ese es un caso, y habrá otros motivos de la existencia de no conflicto, pero sí tenemos que estar observando los procesos de devastación y depredación ambiental más allá de las situaciones donde hay un conflicto abierto. Y bueno, la pregunta de Sergio sí requeriría a lo mejor de un análisis como tratamos de hacer en el capítulo un poco más matizado por áreas. A mí en lo particular sí me preocupa cuál será algunos de lo que nos espera a futuro, especialmente por el énfasis de Sheinbaum en querer atraer 100 parques industriales, su estrategia de regionalización económica con esta Altagracia, a ver, me va a ir su nombre Altagracia, ¿verdad? Bueno, se me va su nombre, es de Jalisco, es de una familia empresarial importante, que era su, digamos, enlace con el sector privado, Gómez. Sí, sí, Altagracia Gómez. Uh-huh. Y sí, escuché algunos de los discursos de Sheinbaum con el sector empresarial cuando estaba en campaña con Council of the Americas, con la Asociación Mexicana de Banqueros. Bueno, se repetía básicamente el discurso, pero digamos, hablemos de periodo neoliberal, de diferentes periodos, etc., etc., pero en realidad no está cambiando en mucho sentido la estrategia económica, ¿no? De buscar atraer inversión extranjera directa, en este caso ahora está un poco aderezado el lenguaje de nearshoring, relocalización de empresas. Eso, digamos, no depara cosas positivas para el futuro si pensamos desde zonas de sacrificio ambiental como la cuenca alta del río Santiago, donde a la par de la estrategia Revivamos Río Santiago, por ejemplo, en el municipio del Salto se duplicó el área de los parques industriales, ¿no? A la par de una estrategia supuestamente que ya revivió, como dijo Pepe, el río Santiago. Entonces, en ese sentido es muy preocupante. Ha hablado en otro tema cercano del agua y de la Comisión Nacional del Agua. Ha mencionado que va a hacer algo en cuanto al sistema de concesiones, pero no está claro qué es lo que va a hacer, no se ha especificado en ningún sentido. Y sí está devastado, ¿no? El sector ambiental y en particular de la Conagua. Yo sé aquí en las oficinas locales de Conagua, en el organismo de Cuenca, no tienen dinero incluso para papel y tinta. Personal de la oficina de Conagua tiene que comprar de su bolsa tinta si quieren poder imprimir. No van y hacen inspecciones en parte porque no hay para gasolina para los vehículos, tal cual antes del sexenio pasado en Jalisco se realizaba con agua, un poco más de 200 inspecciones al año en el estado. En el sexenio pasado se realizaron 54 inspecciones en todo el estado por año y la Comisión Nacional del Agua debe de vigilar el cumplimiento con más de 40,000 concesiones. Entonces, con esa relación, yo hice el cálculo que se requerirían 790 años para inspeccionar a todas las concesiones en Jalisco. Entonces, digamos, el nivel
de debilitamiento del sector, aparte de otros rasgos que vienen desde la estructura legal hasta las prácticas más informales, complican mucho el asunto en cuanto a Conagua por redes de corrupción internas, externas, que, digamos, debilitan aún más el actuar de la institución en el caso del agua. Es lo que yo comentaría. Graciela. Buenas tardes. Yo estoy muy feliz de estar en este momento. Me encantaría que hubiera venido la mitad de mi población. Y agradezco muchísimo por todo este trabajo que se hace. Finalmente, esta forma de trabajar y de acercarse a la realidad de las formas institucionales, creo que nos ha dado muchos elementos para comprender qué está pasando. Y eso se agradece y se valora mucho. Y creo que es un buen momento para hacer grandes preguntas públicas y ojalá que José se aviente ahí a empezar a buscar esos espacios, porque yo creo que hay una expectativa y un gran engaño y que necesitamos como poner las cosas en claro, ¿no? Mi mamá es una mujer de casi 90 años y me llama con lágrimas en los ojos y me dice, ¿la oíste? La presidenta va a arreglar el río, hija. Pero así con una cosa como que le cree. Y luego le digo, mamá, ¿y la noticia de la siguiente semana la escuchó? Me dijo, no, ¿qué va a pasar? Y entonces ya le dije, pues que va a industrializar el país también. ¿Cuál de las dos cosas le podemos atender? Y creo que estos acercamientos en documentos se van volviendo, como los cuentos de Juan Rulfo, se van volviendo populares. Y eso a mí me agrada mucho porque nos permite acercarnos a los datos y a la comprensión de la realidad, que tanto trabajo nos cuesta, porque es una confrontación conceptual, una contradicción paisajística y un montón de noticias que nos están queriendo alentar a participar. Yo aquí preguntaría, ¿hay todo un proyecto del gobierno federal con relación a responder a la recomendación 134-2022 y están obligado el Estado mexicano a responder? Y creo que la gran mayoría de las cosas que van a pasar a nivel federal en la zona, explícitamente me aboco al Santiago, están atendiendo a ese compromiso que tienen y nada más le van a poner como los nombres, pero que hay una gravedad institucional por querer incluir a las comunidades en estas soluciones que se dicen van a suceder. En ese sentido, a mí me gustaría mucho que se quedara planteado cómo sería conveniente responder académicamente. Digo porque pues los pueblos van unos a responder, otros no, unos sin entender, nos vamos a meter a la camisa de 11 varas, pero académicamente, ¿cómo se está dialogando al interior de estas nuevas propuestas con tanta expectativa de cambio de administración? Y quisiera como oír ese radiopasillo académico en relación a esta propuesta federal que supuestamente tiene dinero, pero que pues la están adornando como que es algo que la presidenta de buena voluntad quiere hacer, pero que nadie dice que atrás de ella están apretándole el cuello a nivel nacional e internacional, por decirlo así. ¿Quieren contestar?
Sí, Si hay comentarios sí, de redes, Edgar, adelante. sí, claro, hay varios saludos. Adriana Razo desde Guadalajara, Jalisco. También manda saludos la doctora Libertad Chávez del CIESAS Noreste, desde Monterrey, Nuevo León. También está Ishki Bastián Duarte de la UAM Morelos. También la doctora Ivonne Muñoz desde Zacatecas también les manda saludos. Carlos Valentín desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dulce López Santillán nos pregunta en dónde podemos conseguir el libro. Y hay una preguntita que dice, igual de Adriana Razo, dice, ¿cuáles son las expectativas en materia ambiental con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, tomando en consideración su formación profesional y su gabinete conformado por la bióloga Alicia Barcera a cargo de la Semarnat? Que más o menos es una pregunta que nos hacían acá. Hay muchas cosas sobre el río Santiago. Sí, entonces primero. Bueno, si entendí bien la pregunta con relación al seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el río Santiago, digamos que creo que no es el momento del optimismo ni, digamos, la apertura, no diría ni siquiera crítica, porque creo que nunca fue a crítica, pero creo en lo personal que una experiencia con el proceso de Revivamos el Río Santiago, que me sumo con ustedes, que creo fuimos críticos desde el principio, porque se anunció la estrategia el 5 de diciembre de 2018 y en enero de 2019 hicimos una rueda de prensa aquí en Casa SEM para criticar que se haya anunciado una estrategia sin consultar a las comunidades, activistas, especialistas, etc. Y criticamos el contenido sustantivo de las 54 acciones que ahí en la cascada anunciaron. Pero al mismo tiempo entramos a ciertas lógicas de participar en espacios de gobernanza que fueron una simulación total y rotunda. Y creo de alguna manera, digamos, haciendo una autocrítica, quizás ha faltado un poco más de revertir públicamente un discurso sobre el actuar en el río y la naturaleza de la problemática del río. Y creo que al tener tan claro la contradicción entre la apuesta por la relocalización de empresas y todo el cambio territorial que uno observa en ¿qué les digo? Pues en donde ustedes recorren todos los días, ¿no? En Tlajomulco, en El Salto, en Ixtlahuacán de los Membrillos, en ver cómo se está construyendo espacios de vida que no son dignos, ¿no? Para las poblaciones, muchos fraccionamientos de interés social en zonas inundables, quizás previendo ya incluso en partes que se están rellenando de la presa El Ahogado en condiciones de mucha exposición a contaminantes y otro tipo de riesgos, y el crecimiento rapidísimo de los parques industriales. Mucho será también especulación, pero otra parte no lo es. Estamos viendo incluso y se estaba en el periódico el día de hoy acerca de la ampliación de la potabilizadora El Zapote en Tlajomulco, que visitamos el mes pasado, donde el operador de la potabilizadora reconocía que lo que estaban potabilizando en realidad es agua residual. Es agua del río Santiago que llega a través de una serie de canales a la presa Las Pintas, y que su condición es de tipo agua residual que se ha venido deteriorando y que es para proveer a fraccionamientos de interés social en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona de la carretera a Chapala, y a futuro también a áreas del municipio del Salto.
Entonces, creo que sí tenemos que partir de una postura, creo, incluso más crítica, y de hacer llamado público a estas contradicciones de que restaurar el río Santiago implica un viraje importante en la estrategia de desarrollo económico base del estado de Jalisco, con base en la producción industrial, con normas ambientales flexibles, no aplicadas, también podemos ver la calidad de los trabajos que se generan y los espacios de vida que se generan para la población obrera. Bueno, gracias, Cindy. Yo quiero retomar la pregunta, pero sin la especificidad sobre cuestiones de agua. Ya sabemos que Cindy es la experta sobre esos temas. Y bueno, retomar también la pregunta anterior sobre qué podemos esperar de esta esta nueva administración que solamente tiene algunos días operando. Y bueno, por un lado, podemos comentar con cierta esperanza que Claudia Sheinbaum es una científica quien ha publicado textos académicos sobre el cambio climático. Entonces, en ese sentido, podemos esperar que se marca cierta distancia de su predecesor, López Obrador, que se forma como político petrolero y que propone usar el sector petrolero como una palanca de desarrollo, ¿no? Vamos a tener que esperar a ver en qué medida va a separarse de esa política y realmente promover políticas hacia una transición post-petrolera. Y eso nos conlleva el sector minero, ¿no? Porque ya está sobre la mesa la posibilidad de prohibir el desarrollo de las minas a cielo abierto. Pero por otra parte, el gobierno quiere explotar las reservas de litio y la única manera de explotarlas de manera económicamente es con minas a cielo abierto. Y si pensamos en el sexenio que acaba de terminar, López Obrador al principio anuncia que no va a haber nuevas concesiones mineras y de alguna manera es una política que marca diferencia con los gobiernos neoliberales anteriores. Pero como dice Cindy, no cambia nada de la estructura de comercio libre, tampoco hay cambios significativos en los impuestos, la recaudación fiscal, el uso, la distribución de los recursos, con la excepción de que cancela el elemento enfocador con esas fondo minero, ¿no? Y curiosamente, bueno, solamente tenemos los datos de los primeros 5 años. A pesar de esa prohibición, hay niveles casi récord de inversión en el sector minero, también a pesar de la pandemia. Y eso es porque el gobierno dio luz verde, aprobaciones ambientales a un número de grandes emprendimientos de mega minería tóxica. Entonces, ahí están algunas de esas contradicciones que podemos esperar no van a desaparecer de ninguna manera en la siguiente administración. Puede ser que su espacio de maniobra se restringe mucho si hay un segundo gobierno de Trump, de los republicanos en Estados Unidos, pero de todos modos es una administración públicamente comprometida a fomentar el desarrollo capitalista orientada a la exportación, ¿no? No sé si Pepe e Inés quisieran dar su perspectiva sobre lo que viene con, digo, todos estamos especulando un poco, ¿no? Yo suelo decir que esta administración, a diferencia de López Obrador, tiene un Congreso pues con una mayoría absoluta, ¿no? Digamos.
Entonces, pues creo que no habría excusa para no hacer una nueva ley de agua, por ejemplo, o cambios en la ley minera. Creo que si eso en realidad está esta idea de cambiar el modelo extractivista, pues tendría que verse primero en eso, ¿no? En una nueva ley de aguas, cambios en cómo se dan las concesiones y demás. Y tendría que ser pronto, no ya que se vayan, ¿no? Entonces, pues solo eso, ¿no? Que primero en lo legislativo tendría que verse. Y bueno, yo no sabría qué contestar a la pregunta de Graciela sobre, pues, estos gobernanza, ¿no? Esa palabra tan fea. Este, pero creo que desde mi punto de vista, pues, en la academia y los medios, creo que las comunidades, pues, tienen que discutir si ir o no ir, ¿no? Pero creo que del lado de la academia, de los medios, tenemos que estar ahí pues por lo menos para darnos cuenta de las simulaciones, denunciarlas, decirlas, ¿no? Pues por lo menos ahí que no reciban puros aplausos en esas reuniones. Pues las comunidades también creo que se entiende si deciden mejor no prestarse o justamente ir para señalar, ¿no? Que muchas veces es pura simulación. Hay que por lo menos quede en un acta escondida de que hubo quien, pues les dijo que sus planes pues van a ser parte de lo mismo. Habrá que ver cómo viene, pero a raíz de esta recomendación 134/2022 de CNDH, en el propio documento que ya se hizo público que firmaron los municipios con gobierno federal, pues lo que se resalta es un PAS, Programa de Acción y Saneamiento, si no me equivoco, ¿qué significa, no? Pues otra vez centrado en saneamiento de aguas residuales, ¿no? Pues, ¿qué podemos esperar? Otras 17 plantas de tratamiento que construyen privados, que operen privados, que saneen a medias, mal planeadas, que no se sostenga su operación a largo plazo y demás. A menos que se incluya algo más que un programa de saneamiento, pues creo que difícilmente va a cambiar la situación. Pero creo que sí es importante, pues si se abren esos espacios que muchas veces sí es solo para legitimar o simular, pues por lo menos hacer acto de presencia, creo yo. Bueno, pues aquí en las especulaciones, quizá mi visión es menos esperanzadora. Por un lado, sabemos que desde que llegó López Obrador y la 4T, pues se han instrumentalizado muchos de los discursos de la izquierda, ¿no? Y veo que puede ser peligroso tanto, digamos, en la cuestión de género como académica, científica del medio ambiente, el que se posicione Claudia en ese mismo sentido y que funja como una manera de dar reversazo a todo lo que se viene planteando desde las luchas, ¿no? Esa es como una de las preocupaciones que en lo personal tengo y comparto con algunas compañeras y compañeros con los que me toca caminar. Eh, También habría que recordar a dónde se ha ido en los últimos 6 años el presupuesto, ¿no? O sea, sí se han desmantelado la Semarnat, la educación, la salud y demás, pero ¿a dónde se ha ido el dinero, no? Y la militarización del país no es algo que esté sobre la mesa para discutir y darle marcha atrás, ¿no? Sabemos que eso va a seguir y entonces eso también nos habla de un contexto sumamente complicado para las luchas, para las personas que no estén de acuerdo con las resistencias eh, y que no estén de acuerdo con los proyectos y que buscan maneras de resistir a ellas, ¿no? También habría que pensar en lo que habla Claudia, ¿no? De un capitalismo consciente, que bueno, si lo planteamos desde esa perspectiva, es muy problemático porque pues realmente eso va a llevar más extractivismo, más contaminación y más conflictos, ¿no? Entonces, habría que pues no sé, andar con cuidado con las promesas que hacen, ¿no? Y más bien buscar otras formas de darle la vuelta, de seguir creando estos espacios de diálogo, de discusión,
para evidenciar lo que está sucediendo en el país y seguir apoyando las luchas y las resistencias y seguir articulándonos desde la academia, desde las luchas en los territorios, porque en sí, pues creo que en ambos podemos seguir siendo golpeados, ¿no? Y quizá una última cosa que también habría que pensar en esta cuestión de la transición ecosocial y demás es la perspectiva hacia las energías supuestamente limpias, que ya se ha demostrado también como en el territorio crean unos conflictos por la energía eólica solar, ¿no? Entonces tampoco puede ser por ahí la apuesta, mientras sigamos sin cuestionar para quién se está produciendo esa energía y de qué formas, creo que pues la cosa no va a estar buena. Sí, creo que comparto las preocupaciones y la cautela, ¿no? En pensar lo que continúa y quizás pues, bueno, ok, unos últimos dos, preguntas entonces, adelante. Bueno, yo también. Bueno, igual manera felicitarles por todo su trabajo, tanto de investigación como de escritura, ¿no? Y mi pregunta estaba más encaminada a cuál ha sido la percepción, de cierta manera, de los diferentes grupos que ustedes abordan en ese libro, ¿no? Refiriéndome a percepción en el sentido de aceptación o lucha dentro de las comunidades que ustedes investigan. En este caso, para no ser muy amplia, ¿no? En el caso del río Santiago, es del Santiago Lerma. O, bueno, si es en ese caso, por ejemplo, muchos tienen en el ideario, quizás, como mencionó acá la compañera, una memoria, por ejemplo, de que eso servía para, en el Lerma había peces y podían consumir esos tipos de alimentos, ¿no? Patos, tienen una memoria que podían nadar en ese río. Por ejemplo, en el caso de La Piedad, ya no se puede tener acceso a ese río, o sea, ya no, ya se han perdido cierto tipo de prácticas, ¿no? Y las nuevas generaciones paulatinamente ya no ven al río como un medio que pueden ellos tener una relación directa. Por ejemplo, el agua pura de ahí o el agua relacionada a eso ya se va desgastando ese ideario. Sin embargo, ¿cuál ha sido esa percepción que ustedes notaron al momento que elaboraron los diferentes estudios de caso, por ejemplo? Si hay un sentido de aceptación a cómo se está destruyendo en sentido de que se aprueba ese progreso o ese modelo que parte desde las políticas del Estado, o si hay aún esas resistencias latentes desde la población y cómo ustedes pueden contribuir de cierta manera para que generar ese cambio, ¿no? Como un sentido de revalorización hacia el río en este caso. Y obviamente pueden quizás en otros estudios de caso del mismo libro dar su opinión referente a este tema como de resistencia, ¿no? De una población joven y de la memoria de la población anterior que tenían. Ese era mi comentario. Gracias. Hola, mi nombre es Lorena y por los comentarios que he escuchado me parece muy interesante el texto, sobre todo por esto que comenta am, ¿cómo? José, que tiene muchos datos, ¿no? Y justamente a partir de eso, la pregunta es precisamente ante esta necesidad de cubrir la falta de información, creo que el libro parece que tiene bastante, pues, de dónde retomar, pero ante eso yo quisiera preguntar, ¿cuáles son estos riesgos tanto para las comunidades como para los académicos que hacen en conjunto este trabajo? ¿Cuáles son los riesgos de hacer este tipo de trabajos en los que se develan, pues, estos datos que pocas veces se dan a conocer, ¿no? Estos datos que siempre prefieren ser encubiertos que ser develados. Y cómo proteger la integridad tanto de la comunidad como de los investigadores ante este tipo de trabajos, ¿no? Que creo que, por como dice José, en el país
uno de los lugares más inseguros tanto para periodistas como para personas que protegen el medio ambiente. ¿Cómo mantener la seguridad? O sea, ¿cómo le han hecho, pues, para sortear este tipo de inseguridades por las que pueden llegar a pasar tanto las comunidades y los integrantes de esas comunidades como de los académicos? Sería eso. Bueno, rápidamente y decirles antes de que se retiren quienes están presencialmente que tenemos preparado un pequeño brindis, así que no se vayan, y ya vamos a ir cerrando la mesa para seguir también conversando. Y en ese sentido, pues, brevemente, hablando concretamente desde el caso del Río Santiago, hay una compañera que la he visto que aquí anda, que creo es de ella el término de Sofía Enciso, de la dictadura de la normalidad, que me encanta. Y sus compañeros en la agrupación Un Salto de Vida se han dedicado mucho, aquí ya están presentes varios, pueden conversar sobre ello, para que nos platiquen más también sobre la recuperación de la memoria histórica, ¿no? De lo que era el Río Santiago, de quienes ahora son los papás y abuelos que sí disfrutaron de ese río, y que lo narran y lo platican súper rico, como quien no está ahorita aquí, que es Enrique Enciso, entre muchos otros, pero que platica de toda esa flora y fauna, de nadar en el río, de vivir, de, como dice, vivir río, comer río, soñar río, perdón, yo tengo sus palabras de ellos en mi mente, porque también, yo me he nutrido mucho de esos diálogos, ¿no? Y creo que esa labor de recuperar la historia es muy rico cuando nace de quienes están viviendo y luchando por el río día a día, y es parte de la inspiración que a mí me llena de seguir con ellos en una lucha que es bastante asimétrica y bastante desgarrador, ¿no? Por la afectación directa a la salud, los cuerpos de los niños, de los adultos que viven en lo que era un espacio privilegiado, junto al Niágara mexicano, que ahora es vivir cerca de una fuente de contaminantes tóxicos, ¿no? Y que esa es la expresión que se busca cambiar y que sí implica riesgos, o sea, hablando de la pregunta de Lorena, como en muchos casos, si, digamos, esos riesgos se han vivido de parte de las y los activistas que han tenido que, digo, no voy a contar las historias que creo que no me toca, pero es complejo, ¿no? Y no sé si hay en esta situación actual medidas que podemos decir nos aseguren la seguridad al involucrarse en estas luchas desde la comunidad. A lo mejor desde la academia es menos riesgo, definitivamente. Esto hay que estar conscientes de quienes realmente están en mayor riesgo. Sí hay riesgo desde la academia, pero sí es menos que desde las comunidades. Y eso es parte de esa lucha, ¿no? Reconocer que no hay seguridad para, digamos, denunciar y defender el territorio, y que hay que buscar estrategias diversas y la solidaridad es, creo que la herramienta más fuerte, y incluso yo me he beneficiado directamente de la solidaridad de los compañeros de Un Salto de Vida, que eso me ha brindado a mí mayor seguridad para poder realizar el trabajo académico. Entonces, esos lazos y esas redes que se van construyendo son lo que brindan un poco más de seguridad, y como académicos definitivamente
tener acuerdos y claros y diálogo para no exponer a nuestros colegas y compañeros a algún riesgo es absolutamente pues parte de una investigación ética, ¿no? Bueno, hay poco que agregar a lo anterior. Solo quiero decir que desde la universidad, o sea, además de producir textos, también organizamos eventos. Organizamos un gran evento hace un año en Zacatecas que reunimos luchadores, defensores de territorio para intercambiar experiencias, para buscar estrategias para seguir adelante, etcétera. Y bueno, como dice Cindy, son situaciones complicadas, pero también pues buscamos acompañar a esas luchas y ayudar. Por ejemplo, en Zacatecas, en los últimos años hemos estado acompañando una lucha en contra de la construcción de la presa Milpillas, y la prensa mainstream y el discurso oficial es pintar la resistencia como gente intransigente que está buscando más recursos. Entonces, lo que podemos hacer en la universidad es producir análisis crítico del proyecto de por sí, que va más allá de esos discursos de mal información, para exponer lo que realmente está detrás de ese tipo de megaproyecto, que es usarlo como un vehículo para la realización del capital y para mercantilizar aún más el agua que se utiliza en las ciudades para satisfacer las necesidades básicas de todas y todos. Y bueno, pues con eso quiero terminar. Quiero agradecer mucho a nuestros comentaristas nuevamente por acompañarnos hoy en la noche y por sus reflexiones. Muchas gracias. Y retomando una pregunta en línea sobre dónde pueden conseguir el libro, es una coproducción de Itaca y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Está disponible en línea. Está disponible poniéndose en contacto con el departamento editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y está disponible aquí esta noche a un precio, a un descuento, bueno, súper económico, de solo 100 pesos, y con ese recibes un ejemplar de la publicación anterior gratuitamente. Ahí está. Bueno. Bueno, para ahora pasar al brindis para quienes están aquí presencialmente, por eso lo presencial también es importante, ¿verdad? Pero agradecemos a quienes nos han seguido en línea como parte del seminario de Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, y pues damos por terminado agradeciendo a Pepe Inés haber comentado el libro, y pues quienes están aquí también lo pueden aprovechar con el descuento que menciona Darcy. Muchas gracias.